Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Iniciamos hoy otra sesión general de enfermería. Vamos a hablar de los cuidados de enfermería en las derivaciones urinarias. Las va a presentar Manoli Galán Tundidor, supervisora de la unidad de urología y medicina interna. Y bueno, es un tipo de técnica que requiere unos cuidados muy específicos de enfermería y que nos va a contar cuáles son, y que me gustaría que a veces este tipo de pacientes, pues por motivos organizativos, ingresan en otras unidades, que todas las dudas que tengáis, que es el momento de hacerlas. Gracias. ¿No? Sí. ¿Me oís bien, verdad? Uy, ya empezamos. Yo no he tocado nada, de verdad. Bueno, como ha dicho Julián, buenos días. Muchas gracias por la asistencia. También quería dar las gracias al área de formación continuada por hacer que hoy presente yo esta sesión. Y también quería dar las gracias al jefe de servicio de urología, el doctor Golbano, por ayudarme y animarme a estar aquí, porque si no, no sé yo, con lo poco que me gusta a mí hablar en público, pero bueno. El tema que hoy voy a tratar es de los cuidados de enfermería en las derivaciones urinarias. En un principio voy a hablaros un poquitín de los tipos de intervenciones y de derivaciones urinarias, y luego ya me adentraré más en los cuidados de enfermería de las mismas, ¿vale? Así que, sin más, voy a comenzar. Las derivaciones urinarias no hay una ideal, por eso mismo hay muchas técnicas. Casi todas tienen en común que se utiliza intestino. Los tipos de derivaciones que hay están las derivaciones directas, las ureteroentéricas, las ureteroenterocutáneas, que estas son las que derivan en un estoma, y las sustituciones vesicales. Las directas, ¿cuáles son? Son aquellas que desde el aparato urinario la orina va hacia el exterior. Ureteroentéricas son aquellas que están derivadas del uréter a intestino. Las ureterocutáneas, entre la piel y el uréter interponemos un asa intestinal. Y las sustituciones vesicales, que lo que hacen es imitar a lo que es una vejiga. Voy a empezar una por una. ¿Qué tipos de derivaciones directas hay? Están las ureterostomías cutáneas y las nefrostomías cutáneas. Las ureterostomías cutáneas también van a derivar en un pequeño estoma. Pueden ser de varias maneras. Son los catéteres, los uréteres, abocados a piel, pueden ser uni o bilateral. Como vemos aquí en la foto, puede ser también los dos uréteres directamente a piel, a un estoma, o bilateralmente uno y otra. Esto se hace a través de un catéter unijota y va luego a piel. Luego ya contaré los cuidados que tienen. Hay que saber que en niños es una derivación transitoria y en adultos pues es una derivación definitiva y se realiza en pacientes con mal pronóstico. La nefrostomía cutánea, ¿qué es? Pues es un catéter directamente a riñón. ¿Para qué? Pues se hace por una obstrucción a nivel ureteral. Entonces, si la orina no sale, pues lo que va a tener es una distensión. Entonces, para evitar esa distensión renal, se pone un catéter directamente a riñón. Se hacen en casos de urgencias y también en pacientes pues con mal pronóstico. Las derivaciones ureteroentéricas. Las primeras que se hicieron son la ureterosigmoidostomía, que empezaron en el siglo XIX. Son los dos uréteres abocados a sigma y utilizando como esfínter el ano. Como vemos aquí en la foto, los dos uréteres abocados a piel. Bueno, espera a ver, un poquitín. Esto. Voy a retroceder. Los dos uréteres. Van a sigma, ahora veremos. Y aquí no se ve, se ven los dos uréteres, ¿vale? Pero en esta se ve mejor, en la otra. Los dos uréteres, y luego a través de una sonda rectal va a salir la orina. La orina la vamos a medir a través de esa sonda rectal. Los uréteres y el sigma, aquí, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este tipo de intervención? Que el paciente pues no va a tener un estoma, va a orinar,
por el recto, pero no tiene estoma. Pero tenía unos inconvenientes. Como todo el mundo sabe, el intestino, al contraerse, tiene una presión y esa presión es muy alta. Como he dicho, las heces van a ir unidas a la orina. Y entonces, ¿qué hace? Al aumentar la presión, hay un reflujo de esa orina y entonces va a producir una infección. Y luego el intestino ahí se absorbe agua, pero en este caso no se va a absorber agua, se va a absorber orina. Entonces va a tener unos electrolitos y va a producir una acidosis. A todo tipo de pacientes no se le puede realizar esta intervención. ¿Qué premisas tenían que tener? Pues tiene que tener una buena continencia anal, como he dicho, va a orinar y va a defecar por el recto, va a tener una tolerancia a la distensión a la ampolla rectal y, sobre todo, muy importante, la ausencia de patología en recto y sigma. ¿Qué es lo que le decimos a este tipo de pacientes? Que en casa, tranquilamente, se pongan un enema tibio, para que, si se lo ponen muy frío o muy caliente, va a hacer una contracción del recto, entonces no vale. Entonces, se ponen un enema y nos tiene que decir el tiempo que aguanta, porque si no, a estos pacientes lo haríamos incontinentes urinarios y sería peor. ¿Qué complicaciones tiene este tipo de intervención? Las precoces, anuria y oliguria, ilio paralítico, fístula digestiva, fístula urinaria y absceso pelviano. Las tardías, pues todo tipo de infecciones por el retroceso de la orina. Y la acidosis, trastornos electrolíticos, la acidosis hiperclorémica, pielonefritis, litiasis renal, estenosis ureterointestinal, incontinencia anal y neoplasias de colon, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, para evitar estos problemas, ¿qué se hizo? La ureterosigmoidectomía destubulizada. ¿Qué hacemos? Rompemos la continuidad de esas fibras e intentamos similar una esfera. ¿Para qué? Pues para que tenga más capacidad y haya menos presión, no haya reflujo y, por tanto, no haya infecciones. Como ahí vemos, ¿ves? Los dos uréteres que se ven perfectamente en esta foto. Entonces, lo que hacemos es romper y crear una esfera. ¿Qué hace? Que tiene menos presión. Al tener más capacidad, no hay reflujo, no hay infección y por tanto, no habrá daño renal. Las derivaciones ureteroenterocutáneas son aquellas que van derivadas a intestino. Se aísla una zona intestinal y en una parte van abocados los dos uréteres y a la otra a la piel, que es lo que produce un estoma. Veis aquí muchos nombres, pues depende del segmento intestinal que se coja, pues así se llama. Conducto ileal tipo Bricker, que es el que más se hace, el conducto yeyunal, el sigmoideo, iliocecal, el colon transverso y el ileal continente, que es este tipo de estomas son los que más cuidados de enfermería van a requerir y de los que más voy a hablar. Ureteroiliostomía cutánea tipo Bricker. Ambos uréteres se abocan a una asa intestinal aislada, como se ve en la foto, cuyo extremo distal sirve de urostomía cutánea, en fosa ilíaca derecha. Se hace en fosa ilíaca derecha por la continuidad de las fibras del intestino y así puede salir mejor la orina y no va en dirección contraria. Como se ve aquí quedaría así, esto es el asa intestinal, los dos uréteres y esto es lo que va a piel, esto es el estoma. Y, bueno, pues el curso del intestino sigue su ritmo normal, o sea, se hace una anastomosis y el paciente pues tendrá su ritmo intestinal normal. Las sustituciones vesicales, ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué son? Lo que persiguen es crear una neovejiga, una nueva vejiga con una porción de intestino. Se abocan los uréteres y queda anastomosada también a uretra para que permita realizar las micciones por la uretra. O sea, el paciente, en un principio, solamente se hacían varones, ahora ya no. Es importante, si el paciente tiene un tumor en la uretra, no se puede hacer, porque he dicho que se anastomosa también la uretra y también pues tendrá una anastomosis uretrointestinal. ¿Qué tipo de sustituciones hay? Pues están los modelos tubulizados tipo Kame y los modelos destubulizados, que depende también del segmento intestinal que se coja, pues se llamará de una manera o de otra. Los modelos tubulizados tipo Kame, ¿qué utilizan? Utilizan una asa de ilion también aislada como el Bricker, sin estoma, y en ambos extremos lo que se aboca es se va a cerrar aquí por aquí un uréter y por aquí otro, y en la línea media la uretra, aquí la uretra, ¿vale?
Esta sustitución, ¿qué pasa? Tiene una capacidad más o menos de unos 300 centímetros cúbicos, lo que le va a hacer que el paciente vaya a orinar cada 2 o 4 horas. Nosotros, en condiciones normales, cuando tenemos ganas de orinar, ¿qué hace? Contraemos yo ahora mismo, mi presión es de unos 40 centímetros cúbicos. Si alguien nota la sensación de orinar, ¿qué pasa? Hay puntas de aumento de esa presión, como máximo unos 100. Entonces, estos pacientes notan la sensación de orinar, ¿qué hacen? Contraen y luego ya van al baño. Pero ¿qué pasa? Cuando son conscientes, cuando están despiertos. Entonces, estos pacientes son continentes diurnos. Pero ¿qué pasa? Se acuestan, desconectan y eran pacientes continentes nocturnos, o sea, incontinentes nocturnos. Por eso, pues, se realizó otro tipo de intervención que son los modelos destubulizados. ¿Qué hacemos? Pues, como he contado antes, esto es un tubo, entonces rompen la continuidad de las fibras, semejan una esfera, aquí se ve, y entonces pues también hay más capacidad y menos presión, y entonces el paciente no es continente nocturno. Dependiendo del segmento intestinal, pues se llama de otra manera. Esto se utiliza ilion y ciego. Aquí en este hospital se realiza este tipo de intervención. Cogen una asa intestinal un pelín más largo y hacen como un croissant, y pues algo parecido a una vejiga con bastante capacidad. Esto es la que hacen los urólogos de este hospital. Entonces, si la orina no sale por uretra o por un orificio natural, como he dicho antes, que es el recto, ¿por dónde sale? Pues saldrá por el estoma, por la ostomía. Entonces, ahora voy a empezar a hablar de lo que es una ostomía. ¿Qué es una ostomía? Es una derivación quirúrgica de una víscera. Puede ser digestiva o urinaria. ¿A través de qué? A través de un estoma, de una boca. Puede ser definitiva o temporal. Para la alimentación están las gastrostomías y las ionostomías, y de eliminación son las digestivas y las urológicas, que son de las que yo voy a hablar. ¿Qué supone una ostomía para el paciente? Todo el mundo de enfermería tiene que saber que supone una agresión tanto física como psíquica para el paciente. ¿Por qué? Porque su imagen corporal se ve afectada. Vienen a la planta normales y van a salir con una bolsa. Y además les preocupa mucho, ellos piensan que lo llevan escrito en la frente. Muchas veces se lo decimos, que no, que nadie sabe que ellos llevan, pero el miedo a la imagen corporal. Su capacidad funcional se ve afectada también. Muy importante, las relaciones personales e íntimas sí que se ven afectadas. En este tipo de pacientes muchísimo. Y en general, pues su calidad de vida. Entonces, enfermería ahí tiene muchísimo que hacer para minimizar esas consecuencias de ese impacto negativo que sufren en su vida diaria. Los objetivos tienen que ir encaminados a la individualización del paciente. O sea, cada paciente es único. Hay que tratarlo ya no solamente por la intervención que se le van a realizar, sino por el físico, por incluso la educación, por todo. Cada paciente es un mundo y es único. Entonces, nosotros, enfermería tiene que ir por delante. ¿Por delante de qué? De prevenir complicaciones. Tenemos que saber las posibles complicaciones que este tipo de pacientes le pueden aparecer y adelantarnos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues enseñarle, proporcionarle educación sanitaria, tanto al paciente como al cuidador. Darnos cuenta que este tipo de pacientes suelen, a Dios gracias, ser mayores. Y entonces, pues necesitan un cuidador principal muchas veces. Y es importante que a la hora de las curas no les digamos, váyase, no. Estos cuidados necesita que uno por lo menos se quede, que sepan, aparte del paciente. Tenemos que enseñarle los cuidados del estoma y de la piel periestomal. ¿Para qué? Para facilitar su autocuidado y su autonomía. El paciente tiene que saber manejar tanto los dispositivos como el estoma cuando se vaya a planta. Bueno, los cuidados de las uroterostomías cutáneas. Como ya he dicho antes,
el uréter abocado a piel. En este caso, a este paciente le han hecho una ureterostomía cutánea bilateral. ¿Qué cuidados de enfermería tiene este tipo de derivaciones? Pues, como vemos ahí, es un catéter, aquí, con una conexión. ¿Para qué está esa conexión? Esa conexión es por si acaso el paciente pues se le ha obstruido, que puede pasar, porque el uréter es algo muy finito, se puede obstruir, pues para poder lavarlo en condiciones, y no estar manipulando. Nos cuenta que es un catéter unijota que se iba anclado, pero con la manipulación pues puede que se nos haga. Entonces, para ello, pues conectamos. ¿Cómo se lava? Como pone ahí, aspirando. Hay que aspirar suavemente antes de introducir el suero fisiológico. Luego, para realizar el lavado con una jeringuilla de 5 centímetros cúbicos, pues metemos despacito el suero fisiológico. Luego volvemos a aspirar un poquitín, pues si está obstruido, para ver si se ha desobstruido. ¿Y para qué se hace esto? Para evitar la distensión. El paciente además dirá, me duele, o sea, como un dolor tipo cólico. ¿Qué es eso? La distensión. Esa distensión produciría un dolor tipo cólico. Entonces, para evitarlo, pues se realiza. Esto sí hay que hacerlo todos los días, no el lavado, pero sí el vigilar la permeabilidad y la fijación de los catéteres, todos los días. Luego al paciente, y la enfermera también tiene que saber cómo se limpia ese estoma, ese pequeñito estoma que aquí, bueno, se ve un poquitín, justo en la piel, pues es un pequeño estoma, no es tan grande como si fuera una ileal, pero también es. Entonces, ¿qué cuidados tiene? Hay que decirle al paciente que se tiene que lavar con agua y jabón. Nosotros en el hospital utilizamos el suero fisiológico, pero en casa lo mejor agua y jabón, con movimientos circulares de dentro hacia afuera, y luego la piel bien seca para poder poner el dispositivo que elijamos entre el paciente y nosotros. Y luego que pegue bien, porque si no, no va a pegar. Luego, una vez que está lavado y se seca, pondríamos la bolsa adecuada y ya está. Normalmente siempre se dice que es una bolsa transparente para que se vea, porque si se acoda el catéter, pues no saldría la orina. Y si ponemos una bolsa no transparente, translúcida, pues no se vería bien. Yo ahora voy a explicar lo que se realiza en este hospital antes de que el paciente ingrese, para realizarse la ureteroiliostomía cutánea tipo Briquet. Nosotros, previamente a la intervención, citamos al paciente y a familiares. ¿Para qué? Para informarles del tipo de derivación que se les va a realizar. Les entregamos folletos y bolsas para que el paciente vaya familiarizándose con esas bolsas. Y luego, muy importante, el marcaje se realiza sentado y en bipedestación, de pie. ¿Por qué? Como veis aquí, os he puesto lo que es la teoría. Se realiza un triángulo imaginario desde el ombligo, sínfisis de pubis, cresta ilíaca. Se hace un triángulo imaginario y se unen las bisectrices de ese triángulo. Y en el punto medio sería donde tengo que colocaría el urólogo el estoma. ¿Qué pasa? Os he puesto esta foto porque aquí este punto no sería, en la teoría no sería. Sería un pelín más abajo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo cuando senté a este paciente tenía un pliegue y entonces pues hablé con ellos y les dije, si lo ponemos más abajo va a ser mal para el paciente porque no le va a pegar, va a tener problemas. Entonces marcamos ahí y luego pues yo le dije al paciente, se va a casa, usted tiene que pegarse las bolsas que yo le doy, las bolsas que le damos, y con un poquito de agua, ¿para qué? Pues similar a la orina, y que haga su vida normal, para que pues luego cuando llega a planta nos dice, pues mire, este tipo de bolsa no me gusta porque se me cae, porque me han salido granitos y me da alergia. Bueno, pues el paciente nos dice, antes de ingresar nos va indicando un poquito, aunque bueno, algunos vienen un poco, aunque les expliques, vienen un poco perdidos, pero bueno, para eso viene muy bien. Y ahora os voy a explicar el manejo que la enfermera también tiene que saber hacer cuando nos encontramos con este tipo de intervenciones. Como ha dicho Julián, pues sobre todo en verano, pues hay veces que estos pacientes no ingresan en la planta que se supone que podemos controlar un poquitín más porque lo hacemos más a diario. Entonces, pues
es verdad que lo pasamos mal, la enfermería lo pasa mal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que valorar y saber? Valorar el aspecto del asa intestinal. ¿Por qué? Porque la coloración es muy importante. Yo también le decimos a los pacientes que la coloración tiene que ser una coloración sonrosada, como el paladar. Porque si está muy rojizo, eso puede ser provocado por un hematoma. Y si es un color oscuro, es una necrosis. Y una necrosis es muerte. Entonces, no nos serviría ese estómago. Posiblemente, si esa asa intestinal estuviera necrosada, no quedaría más remedio que volver a reintervenir. Entonces, es importantísimo. Aquí se ve muy bien que son 2 catéteres y una sonda vesical. ¿Para qué vale esa sonda vesical y esos 2 uréteres? Como os he dicho, se aísla un segmento intestinal y en un lado se abocan los 2 uréteres y la otra zona es el estómago, que es eso que se está viendo en la foto. Entonces, los uréteres, normalmente, el amarillo suele ser el uréter izquierdo y el azul el uréter derecho. Si hubiera algún cambio, el urólogo nos lo escribe, nos lo dice. ¿Para qué vale? Pues si no están permeables, para saber qué uréter, qué riñón es el que no está permeable. Eso nos vale mucho a nosotros en enfermería. Y la sonda Foley va unida a los 2 catéteres y ahí nos vale de drenaje. ¿Por qué? Pues porque, como todo el mundo sabe, el intestino produce moco. Entonces, ese moco sale a través de esa sonda. Entonces, esto enfermería también lo tiene que saber. Ahí todos los días vamos a valorar la coloración y que los catéteres estén permeables. Luego colocaremos el dispositivo adecuado y hay que vigilar complicaciones, como ya he dicho. En planta a nosotros nos gusta poner, pues como os he explicado, transparente. ¿Por qué? Porque si se acodan los catéteres lo vemos enseguida. Y entonces podemos manipular para ponerlo bien, porque si no, si se acoda el catéter no va a salir la orina y el paciente va a tener dolor. ¿Cómo preparamos la cura? Bueno, pues hay que elegir el dispositivo que mejor se adapte al paciente. Hay que preparar el material y trasladarlo junto a la cama. Muy importante, preservar la intimidad, porque desnudamos al paciente como para nosotros es algo normal, pero para ellos no. Informar al paciente y a los familiares del procedimiento que se le va a realizar. Colocar al enfermo en decúbito supino. Proteger la cama con un salvacamas, porque la orina es un efluente que va saliendo continuamente. Entonces, si no, lo vamos a poner perdido todo y se va a poner nervioso el paciente, nosotros y todo. Y nos colocaremos guantes que no es imprescindible que sean estériles. Aquí, bueno, voy a explicar cuánto tiempo tenemos los catéteres y la sonda, ¿vale? Y qué es lo que se le hace para colocarle el sistema colector. Siempre tenemos que comprobar la permeabilidad y fijación de ambos catéteres. ¿Esto cuánto tiempo va a estar? 10 días. ¿Por qué? Para que no haya fístulas urinarias. La orina va a salir a través de los catéteres y la anastomosis que han realizado los urólogos da tiempo a que cicatrice y que no se produzcan fístulas urinarias, que vaya la orina a través del intestino sin haber cicatrizado y pueda haber pues, una peritonitis o vaya la orina donde no tiene que ir. Entonces va a estar unos 10 días. Entonces es importante que se compruebe la permeabilidad y que además que le vayamos diciendo al paciente, que aunque se lo decimos antes de intervenir, que va a estar como poco 10 días, porque el paciente se va a ir sin esos catéteres. El paciente se va a ir con el estoma, pero sin catéteres. Entonces, más o menos en planta va a estar 10-11 días, para que él se vaya haciendo también a la idea. Cuando vienen de reanimación, estos pacientes se interviene un paciente hoy y no sube hasta mañana a planta. Entonces, pues, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se retira? Pues he empezado al principio por la retirada del dispositivo, porque vienen de la reanimación y yo ya tengo que empezar a quitarle lo que las enfermeras de quirófano y de reanimación nos han puesto. ¿Cómo se retira el sistema colector? Siempre de arriba a abajo. Mira, aquí en la foto sale muy bien cómo se agarra. He puesto esto porque es con lo que el paciente se va a ir. Entonces, para que nosotros a la vez, como enfermeros, le vayamos explicando un poquito al paciente. Entonces, se cogerá la parte de la pared, el abdomen,
Y, como se ve aquí muy bien, tiraremos de arriba a abajo, porque la disposición de los músculos abdominales van así, de arriba a abajo, y así dañaremos menos la piel. Esa piel hay que cuidarla muchísimo, porque es una derivación definitiva para toda la vida. Entonces hay que mimarla mucho, si no luego tendrá muchos problemas el paciente. Ay, perdón, debió dar algo de una deuda. Y hay que explicarle cómo se limpia el estómago. ¿Cómo se limpia? Siempre con movimientos circulares de dentro hacia afuera, como las ureterostomías cutáneas, y con agua y jabón. Hay que sacar suavemente y nunca frotar, porque si no irritaremos la piel. Y muy importante, la medición del estómago. ¿Cómo se hace? Hay unos medidores en los que le damos a los pacientes donde se mide el diámetro. No puede haber piel entre el disco y el estómago. ¿Por qué? Porque si no, el efluente, la orina, es irritativo, va a irritar la piel, y entonces va a producir una irritación, una dermatitis, y el dispositivo que pongamos no va a pegar, o va a necesitar accesorios que le van a complicar mucho al paciente. Entonces, muy importante que enfermería sepa que tiene que ir con manilla al dedo, pero para explicárselo al paciente. Y, como se ve en la foto, se recortará. Tenemos que saber si el paciente tiene mucho vello, nunca se rasurará, porque para evitar heridas. Eso es porque si no va a empezar a sangrar y no va el pegamento, el disco no va a pegar. Se retirará el film, siempre de abajo arriba. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al revés me va a mojar. Es que la orina sale continuamente. Yo muchas veces a los pacientes de mediana edad les digo que cuando se duchen, cuando se quiten la bolsa y el disco, o en su caso si se ponen un dispositivo de una pieza, todo, si son medianamente de una edad, mediana, una edad no muy mayores, les digo que se introduzcan un Tampax incluso. ¿Por qué? Porque así no mancha. También le recomendamos que lo hagan, la ducha lo realicen por la mañana. Están unas horas sin tomar líquido, sin tomar nada, y entonces la orina no va a salir tan continuamente como si después de comer, que ya hemos bebido, ya hemos desayunado, ya hemos comido. Entonces, pues como todo el mundo, pues cuanto más bebas, pues más orinas, evidentemente. Y luego, bueno, pues una vez que has retirado todo, colocación de la bolsa, que se ve muy bien también, de abajo arriba se coloca. Le decimos al paciente que contraiga un poquitín el abdomen, no mucho, para que no haya posibilidad de que el paciente se le provoque una hernia. Nos cuenta que está recién intervenido y también se hace una laparotomía. Entonces, para que tampoco hace falta que apriete mucho. Voy a hablar un poquitín de los sistemas colectores. ¿Qué le ponemos? ¿Qué es lo que le tenemos que ofertar nosotros a los pacientes? ¿Y qué es? Estos sistemas colectores se utilizan para recoger excreciones tanto urinarias como intestinales. ¿De qué consta? De una parte adhesiva alrededor del estómago que tiene que tener buena adhesión y evitar irritación cutánea. Las bolsas colectoras, ¿qué características tienen que tener? Tienen que evitar ruidos, sobre todo en las colostomías. ¿Por qué? Para preservar la intimidad del paciente. Tienen que ser resistentes y, muy importante, impermeables. Hay varios tipos de vaciado, los cerrados y los abiertos. ¿Los cerrados para qué? Para las heces sólidas, para evitar olores. Le hacen una colostomía y las heces son sólidas, el paciente nada más que tiene que quitar y tirar, desechar. Y nada más, y no huele. Pero si tuviéramos que estar vaciándola. Y los sistemas abiertos son para las ileostomías, para aquellos efluentes líquidos que continuamente están saliendo. Y no tengas que estar cambiando bolsas, sino vaciando. En las urostomías, pues, bueno, y colostomías también, pero yo voy a hablar de las urostomías. De una pieza, pues como vemos, el disco y la bolsa van todo en el mismo. ¿Qué tiene? Pues una cubierta suave y anatómica, que es la bolsa, una válvula antirreflujo, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me tumbo, el paciente se tumba, si no tuviera esta válvula antirreflujo, que la orina retrocedería. Para las derivaciones, las ureteroiliostomías no es tan complicado, pero para las ureterostomías sí. ¿Por qué? Porque ya los pacientes de por sí tienen bastante infecciones y encima retrocede la orina
pues puede haber muchas más infecciones. Entonces es muy importante la válvula antirreflujo, que no rompamos esa válvula antirreflujo. Tiene un adhesivo y la válvula de vaciado, que aquí es de día. Normalmente el paciente tiene esta bolsa cerrada y ya está. Me da igual que sea esta que sea otro tipo. Y aquí irá conectado una bolsa de noche, porque esta tiene una capacidad pequeña y el paciente puede orinar mucho más por la noche, entonces hay que conectarle una bolsa de noche. Este dispositivo de una piedra, ¿cada cuánto se cambia? Los cambios de esta bolsa se realizan cada 2 días. Por eso nosotros, que llevamos ya conociendo al paciente días, pues sabemos si el paciente tiene la piel muy sensible o no. Entonces, si tuviera una piel sensible, este tipo de bolsas no vendría bien, porque el cambio de bolsas es más frecuentemente que las otras, porque el disco y la bolsa van en el mismo a la vez. Y, muy importante, previa al alta se enseña el manejo del sistema colector al paciente y o cuidador. Al alta, poner en contacto al paciente con el estomaterapeuta, que en este caso lo hace el servicio de urología, y 2 días antes más o menos el urólogo hace las recetas para que el paciente ya se vaya con el material. Los sistemas colectores de 3 piezas. De 3 piezas, ¿por qué decimos? Porque tienen un clip de seguridad. O sea, va el disco, lo que es la bolsa y el clip de seguridad, para evitar que se caiga esa bolsa. El adhesivo, que como vemos aquí, que se ve muy bien, ¿esto qué es? Esto es, que más adelante lo explicaré, para colocar un accesorio, que es el cinturón. Si el paciente vemos que se le despega o quiere más seguridad, pues le decimos que se ponga un cinturón, que va anclado aquí. Por tanto, esto, ni que decir tiene cómo iría el sentido de la colocación del disco. Iría así, justo. A ver, que ya he perdido. Aquí. Esto para arriba, que esta pestañita nos da indicación de que nos va a ayudar a despegar el disco. Y otra cosa que también, pues, si nos hacemos lío, esto tiene que ir recto, porque si me pongo un cinturón, si me lo pongo al contrario, no voy a poder conectar el cinturón. Entonces esto nos da muchas pistas. ¿Cada cuánto se quita y se cambia este tipo de dispositivo? Pues las bolsas le diremos al paciente que todos los días. ¿Por qué? Porque del intestino, aparte de orina, va a salir moco. Entonces va a ensuciar y es mejor que el paciente se lo cambie todos los días. Y el disco cada 3 o 4 horas. Ni que decir tiene que en el momento que tenga una fuga, una pequeña fuga, hay que decirle al paciente que se tiene que cambiar el disco. Y enfermería también lo tiene que saber. En el momento que veamos al paciente que está mojado, no puede, aunque por un sitio esté bien pegadito, hay que retirarlo, porque si no va a provocar una irritación de la piel. Entonces, eso hay que decírselo muchas veces al paciente. Previa al alta, igual, el mismo manejo. El paciente tendrá que saber manejarse y se pondrá en contacto con el servicio de urología y el paciente se va con bolsas para casa. Voy a hablar un poquitín también de las complicaciones de estas urostomías. Irritación de la piel, como vemos ahí, pues esto normalmente suele ser porque o hemos recortado mal el disco, es decir, y la orina ha estado en contacto con la piel. También puede ser porque le haya dado alergia el dispositivo que le hemos puesto. Y la retracción del estómago, ¿qué es? Que se nos ha hundido. Como se ve aquí, muy bien, se ha hundido un poquitín el estómago porque normalmente la asa intestinal tiene que salir un poquitín de la piel, no debe de estar a ras de la piel, porque si no nos va la orina a través del disco se va a filtrar. Entonces, si se le ha irritado la piel, ¿qué es lo que pondremos? Pues usaremos cremas barreras para provocar una película y evitemos las fugas. Y las resinas moldeables, también hay apósitos que le podemos explicar al paciente cómo coger y cómo ponérselo. Y la retracción del estómago, ¿qué haremos? Pues utilizaremos discos convex. Aquí yo le he puesto esta porque es un disco, dicen en cuello de cisne, que aquí se veía muy bien. Luego esta está un poco torcida, pero bueno, este es el disco convex y vemos aquí que se va a unir a este cinturón. Esto es un cinturón, se pondrá así, tal cual se ve, uno por un lado y luego recorrerá la cintura del paciente y al otro lado. Esto tiene pues como cualquier cinturón, tiene para encoger y para estirar. Depende de la circunferencia del paciente, o sea que vale para todos.
El prolapso intestinal, otra complicación, ¿qué es? Pues la protrusión de ese asa intestinal que han abocado a piel. Si es muy pequeña como esta, bueno, pues le podemos enseñar, o nosotros hacerlo, introduciendo un poquitín con el dedo hacia adentro. Si fuera el prolapso muy grande, pues no queda otro remedio que la intervención quirúrgica. La hernia, pues ¿qué es? Los músculos abdominales se han abierto y se protruye y sale toda la pared abdominal. Aquí le podemos decir al paciente la existencia de fajas. Hay hay algunos que dicen que con agujero, otros que no. Mi experiencia, siempre mandar sin agujero. ¿Por qué? Porque si encima los músculos abdominales se han distendido, se han dado de sí, y yo encima hago un agujero aquí justo, ¿qué va a hacer? Esos músculos se van a seguir distendiendo, porque no hay nada que me lo presione. Y más, va a salir más el estómago, mucho más que lo que tiene. Entonces, no pasa nada porque el paciente se ponga una faja que el efluente que sea colon o sea orina, va a seguir saliendo, no se va a quedar ahí. Eso es un problema que el paciente piensa que porque me pongo una faja me va a apretar aquí y no va a salir. Eso no es verdad. El efluente va a seguir saliendo. Y el granuloma, que es en el estómago, alrededor del estómago siempre se ponen puntos de sutura reabsorbibles. Normalmente al mes y medio, esos puntos se han debido de reabsorber. Si no, pues aparece esto, que son los granulomas. ¿Que cómo se curan? ¿Cómo se tratan? Mejor dicho, con nitrato de plata. Si el paciente no puede venir a vernos a la unidad, por lo que sea, le decimos que con betadine, ¿vale? Pero nosotros con nitrato de plata, el profesional sanitario. Y otra de las complicaciones es la estenosis. ¿Qué haremos para la estenosis? Introduciremos el dedo meñique. Al paciente hay que decirle que eso no duele. Igual que si se introduce un tampas, aparte no se lo va a tragar porque el intestino no va a hacer ese peristaltismo. El dedo, o sea, ese asa intestinal no duele si yo introduzco el dedo. Entonces, para calibrar esa estenosis, poco a poco hay que introducir el dedo. Hoy, mañana. Y eso hay que enseñárselo al paciente. Para que no se cierre más, no se estenose del todo. Aquí pongo una hoja de registro que viene muy bien, poniendo el tipo de derivación que se le ha hecho, una colostomía, una ileostomía, una urostomía, y sobre todo, a mí me gusta esta gráfica porque por el estado emocional. Aquí registramos o podemos registrar el estado emocional y los autocuidados, si acepta o no el paciente esta ostomía, que muchas veces nos pasa, que no lo aceptan. Y entonces, pues del cuidado de ella se dedican bastante poco, les cuesta. Yo voy a dar unos consejos dietéticos un poco más en general, de colostomías también y de ileostomías. La colostomía, ¿qué les decimos? Que deben de comer despacio, masticar bien, introducir progresivamente los nuevos alimentos, sobre todo la leche. ¿Qué alimentos van a producir un olor desagradable? Eso el paciente lo tiene que saber, para ileostomías también. Y qué alimentos producen el efecto que se llama desodorante, el contrario. Pues la coliflor, la col, producen un olor desagradable, la cebolla, los quesos, las legumbres, los guisantes, el ajo, las bebidas gaseosas en general. ¿Y el efecto desodorante cuál? Pues sería el yogur, las espinacas, el perejil y la mantequilla. A las ileostomías, ¿qué les decimos? Que beban líquido, 1,5 litros o 2 litros diarios al día, de agua o de zumos, líquidos que no sea vino, pues si no. Y los alimentos ricos en vitamina C evitan el mal olor, hay que comentárselo, y las infecciones de orina. Y los espárragos que producen un mal olor de la orina. Nosotros, nuestro objetivo fundamental y principal, ¿cuál es? La autonomía del paciente al alta. Este es un paciente que tuvimos que cuando se fue volvió a vernos y mira cómo se prepara todo. Él es capaz de cuidar, de curarse, de cuidar, de prepararse todo el material. Estuvimos ahí de espectadores. Y él mira cómo se cuida todo, cómo se pone sus guantes, cómo va circularmente limpiándose el estómago. Entonces, esto es lo más importante. En el momento del alta hospitalaria, el paciente responsable debe de ser capaz de retirar el dispositivo y sustituirlo por uno nuevo, preparado con la medida idónea para su estómago. Y esto es lo que más nos tiene que importar, la autonomía. Y sin más, gracias por vuestra atención. Como estamos en otoño, voy a poner una foto de mi tierra adoptiva, que es Soria, en otoño. ¿Vale? Muchas gracias y si tenéis alguna duda, aquí estoy para contestarla.
Lo he dicho todo muy claro, pero es que no habéis enterado de nada. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y... Muchas gracias a todos y bueno, seguiremos con las sesiones de enfermería y alguna jornada que vamos a hacer por la tarde también. Gracias.